Recuerdo muy bien aquella ocasión cuando en internet yo empezaba a buscar las historias originales de las películas de Disney. Esas historias de los hermanos Grimm y otros autores que eran completamente distintas a lo que Disney nos presentaba. Al principio nunca me cuestioné por qué Disney tomó esas historias y las convirtió en cuentos infantiles, pero ahora gracias a la popularización de series independientes que toman características como una paleta de colores brillante, personajes caricaturescos y sobre todo melodías y canciones que apelan completamente a un público infantil, me he dado cuenta que hay una pregunta que se asoma por mi cabeza, y es saber en qué preciso momento la inocencia o la infancia se volvió el puente perfecto para contar historias de terror. Y no me refiero a jumpscares o no me refiero a esas escenas que nos aterrorizan a todos en las películas de terror. Me refiero a un terror más real, algo que sucede constantemente en nuestra sociedad. El juicio, los traumas, los conflictos familiares y sobre todos estos problemas que de alguna u otra manera todos hemos pasado. Siempre me ha parecido interesante analizar cómo la animación evoluciona con el tiempo y sobre todo, por qué la animación es el género preferido de estas series independientes. La animación, para mí, es una de las mejores maneras de contar historias. En cambio, cuando se graba en un mundo real, es más complicado porque requiere mucho trabajo, que de disfraces, que de ambientación y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso creo que la animación se ha vuelto tan importante en las series independientes, porque le permite a todos estos creadores manifestar sus ideas de forma clara y precisa, algo que no lograrían con una serie grabada con actores reales. Para entender finalmente este cuestionamiento hay que entender principalmente nuestra sociedad, y para esto hay que hacer un pequeño viaje en el tiempo en el siglo XX. Las historias que hoy conocemos como Cenicienta, Caperucita, La Bella y la Bestia, etcétera, 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 todo el mundo sabe que son historias que fueron transformadas para convertirse en contenido infantil, ya que muchas de esas historias estaban construidas para finalmente dar advertencias, enseñanzas y sobre todo manifestar lo violento que era la sociedad en aquel tiempo. Por ejemplo, en la versión original de la Cenicienta, las hermanas no solamente se rehúsan al rechazo, sino que también cortan deliberadamente sus pies para que la zapatilla finalmente les entre. Pero lo más triste de este relato no es el origen del por qué lo hacen, sino su final, porque incluso en el relato original las hermanastras terminan sin ojos porque dos palomas se encargan de quitárselos. Otro ejemplo es el relato de Caperucita Roja, que en el relato original nunca existe un cazador, sino que realmente el lobo se termina comiendo a Caperuza como moraleja de la ingenuidad y sobre todo mostrar finalmente los peligros del mundo exterior. En aquel contexto histórico el bosque era real y el peligro estaba constantemente en la vida de las personas. Estas historias estaban llenas de violencia, trauma, una narrativa grotesca, porque de una u otra forma respondía a la necesidad que había en aquel entonces, de representar el nivel de violencia y sobre todo escarbar en la psique humana que se vivía en aquel año. Además que la narrativa de estos cuentos de una u otra manera te enseñaba algo bastante cruel, que tienes que ser fuerte para sobrevivir. ¿Y qué es lo que te hace fuerte? Ser consciente de tu entorno y sobre todo conocer que el mundo es violento. ¿Para qué? Pues para que tus sentidos estén completamente activos y puedas reaccionar ante una situación de peligro. Es así que ubicándonos en la historia en el siglo XX, donde la historia estuvo marcada por la Gran Depresión, el trauma desgarrador de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y más tarde por el terror constante y la tensión sofocante de la Guerra Fría, la sociedad entera estaba pasando por golpes de violencia, pérdida y deshumanización tan grandes que eran representados en este tipo de relatos. Los periódicos, las radios y lo que comentaba la gente en aquel entonces era simplemente violencia. Y es ahí en donde entra el cine, porque ante una población que está sufriendo por la pérdida de los niños, las guerras, las desapariciones y múltiples cosas que de una u otra forma les afectan, ¿qué es lo que quiere el ser humano? Escapar. Un rayo de esperanza de que todo va a salir bien. Y el cine, mayormente Disney, lo que hizo fue darle la válvula de escape perfecta a todas estas personas, convirtiendo todos estos relatos llenos de oscuridad y terror en historias llenas de esperanza, amor y finales felices. Es por eso que todas las películas clásicas de la era dorada de Disney fueron tan exitosas.
la película de La Cenicienta, que como ya te narré, el relato original es muy distinto a lo que vemos en pantalla, y la respuesta del público al hacerla tan popular y un clásico tan grande de Disney fue una válvula perfecta de escape para lo que el entorno les exigía, porque en ese entorno tan hostil, tan violento, lo único que sobreviven son los sueños. Entonces, Disney convirtió todas estas historias, colocándoles canciones, amor, una pizca de esperanza y de sueños, en historias inolvidables que de alguna u otra manera sirvieron como un analgésico mental para todos aquellos en la sociedad. Es por eso, pues, que Disney tomó todas estas historias y se convirtió en el monopolio que es actualmente. Pero es verdad que aunque tengamos este contexto histórico, aún surge la pregunta del por qué las infancias actualmente son el puente perfecto para contar historias de terror que actualmente suceden entre nosotros. Como hemos analizado de cómo es que estas historias completamente terroríficas fueron transformadas en fantasía, actualmente sucede todo lo contrario. El mundo parece estar en paz, la sociedad parece estar tranquila y parece que como no hay una guerra demasiado devastadora entre nosotros, todo parece estar en orden. Sin embargo, socialmente, ahí muy dentro de nosotros podemos decir que algo no está bien, y la animación independiente responde completamente a esa necesidad humana, señalando los conflictos actuales que hay en nuestra sociedad, que son políticos, culturales y bla bla bla, transformándolos en estas historias que son completamente inocentes de primera capa, pero cuando te adentras a ella, te das cuenta que simplemente es lo mismo de siempre. Lo peor es que estas historias hacen y logran a la perfección que quien las vea se identifique de una manera enorme con sus personajes y sus tramas, lo que da de una forma u otra una respuesta natural a lo que estamos viviendo actualmente. No significa que el cine o las series de animación hayan cambiado, sino que evolucionan junto con nuestras necesidades humanas. El cine, la animación u otro tipo de contenido audiovisual siempre tenderá a comprender lo que es el ser humano y va a tratar siempre también de manifestar lo que no podemos decir con palabras. Es por ello que todas estas historias, como El asombroso circo digital u otras más que son series adultas disfrazadas de series para niños, se han vuelto tan populares, porque toca precisamente esa fractura emocional que de alguna u otra forma todos hemos vivido. También hay que mencionar que estas series independientes, caracterizadas como series infantiles, responden de una forma u otra como una crítica social a lo que sería el positivismo tóxico, mientras las grandes industrias te obligan directamente a sonreír, soñar o mantener como tu energía muy hasta arriba, ignorando todos los problemas sociales que literalmente a todos nos perjudica. Las series independientes observan eso que nadie desea ver. Pequeñas comunidades de personas que sufren por discriminación, pequeños problemas morales que de alguna u otra forma aún siguen entre nosotros y sobre todo nos enfrentan contra nosotros mismos. No es una respuesta por mero morbo, sino porque es necesario observarlo, porque en una sociedad que entre comillas todo está en orden, realmente te das cuenta que no es así. Por ello, de alguna u otra forma, me parece bastante interesante que estas series independientes, que ya mencioné y que hay muchas otras, utilizan la animación y este tipo de códigos infantiles para contar sus historias, porque de alguna forma u otra también manifiestan que nuestro entorno actual en la sociedad es como un campo de juego de niños, que no se trata, entre comillas, de sobrevivir, sino que literalmente es una pesadilla abrumadora que nos afecta a todos. Además, también tengo que decir algo importante. Estas series independientes o todo el contenido que sea como que más brutal, grotesco o crudo en nuestra sociedad se haga tan popular actualmente, se debe también a una respuesta de que nosotros estamos manifestando de que ya estamos muy fríos ante algunos temas. Por ejemplo, yo recuerdo aquellas películas de terror que eran de años atrás, en donde el terror pues se llevaba a la cocina, a la casa o a una habitación, porque eran zonas en donde deberías estar tú seguro. En cambio, el terror ahora se cambia de manera drástica a las personas, a grupos de amigos, a grupos de maestros, a grupos de familia, en donde sucede también la violencia. Entonces, no quiero decir con este video que simplemente la animación haya cambiado o haya dramatizado ciertos problemas de la sociedad, sino que es importante entender la evolución que tiene, pero sobre todo comprender qué tipo de respuesta nos está dando a nosotros como seres humanos.
¿Por qué antes las películas de Disney nos parecían tan entretenidas y tan icónicas, pero actualmente nos parecen algo aburridas o clichés? En cambio, el contenido independiente o estas series que apelan a la inocencia, pero son crudas en su narrativa, nos parecen más entretenidas y, sobre todo, más gratificantes de ver, porque todo responde a nuestra necesidad humana y a nuestra necesidad social. Yo siempre he manifestado que el cine nos habla de una y mil maneras, y la forma en la que el cine representa el mundo es una de las cosas más maravillosas que tiene el arte. Pero también profundizar en cómo la animación es utilizada para responder a esto tan humano que tenemos es completamente fascinante. Y quise comparar las historias de Disney con las historias de las series independientes porque me parece un fenómeno bastante interesante. No solamente porque Disney haya tomado estas historias más crudas y oscuras, convirtiéndolas así en icónicos cuentos clásicos, o que las series independientes ahora simplemente tomen personajes caricaturescos, colores, etcétera, etcétera, para contar historias adultas, sino porque toda la evolución y cómo la animación puede ser tomada o transformada de diferentes maneras me parece sumamente fascinante. Así que si te gustó el video, te invito a que me des tu like, comentes aquí abajo si estás de acuerdo conmigo y si no, pues no. También coméntalo aquí abajo y pues comparte con tus amigos. Nos vemos en un pronto video. Bye bye.